¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya con Médico en Casa en este programa número 174. Les queremos agradecer por la sintonía. De inmediato damos la bienvenida a quienes conducen el programa, el doctor Luis Larrea, también nuestro invitado, el doctor Miguel Omar Gutiérrez, y la doctora Ruiz, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes, doctor Larrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis, y bueno, un gusto tenerte acá en el programa, y desde hoy día estaremos pues ante todo con ustedes en lo que es Médico en Casa. Muchísimas gracias, José Luis, y voy a dar la bienvenida a la doctora Rosario Luis. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, queridos televidentes. Es un placer estar hoy día con ustedes, como siempre, para tocar un tema importante en salud, para que todos nosotros y ustedes los conozcamos. Bienvenido, doctor Gutiérrez. Allá en estudios nos van a hablar sobre el doctor Gutiérrez y su currículum. Así es, doctora Ruiz, vamos a mencionar precisamente cuál es el currículum de nuestro especialista el día de hoy, el doctor Miguel Omar Gutiérrez Jiménez. Es médico dermatólogo, profesor del posgrado, docente universitario técnico de Oruro, también jefe de enseñanza de especialidades en La Paz, en la Caja Nacional de Salud, miembro del Colegio Médico de La Paz, exdirector de la Policlínica de Especialidades de la Ciudad del Alto y parte del directorio del Colegio Médico Departamental de La Paz. Es parte del currículum del doctor Miguel Omar Gutiérrez. Además, actualmente trabaja en la Caja Nacional de Salud. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, Miguel, habíamos quedado el anterior miércoles justamente terminar lo que se refiere a este tema tan importante como son las onicomicosis y también lo que es las micosis. Entonces habíamos quedado en ese tema de lo que la población nos preguntaba, ¿no? Y hoy día queremos hablar del pie de atleta. Sí, aunque era importante también tocar y estaba pendiente lo que es el diagnóstico diferencial de las onicomicosis. ¿Cómo podíamos comparar con otras enfermedades? ¿Cómo saber si es hongo en las uñas o es otra enfermedad? Sí, primero buenas tardes y agradecerles por estar en el set. No solamente el cambio de color, el engrosamiento de la uña o la deformidad de la uña va a generar un diagnóstico precoz de una onicomicosis. Es importante ver la anatomía misma de los dedos y poder ver cómo se distribuye, digamos, la placa ungueal y todos los bordes que hacen al pie en realidad en la forma de la uña. Entonces hay patologías, no sé si tenemos en imágenes, que uno las puede ver un poco hasta, por decirles, muy parecida a lo que representa una onicomicosis. Sin embargo, encontrarse con patologías como, por ejemplo, el hecho de las uñas encarnadas. Hay bordes a nivel de los dedos que son a veces muy solevantados y forman imágenes que van a ser uñitas muy deprimidas, como que estuviesen en cuchara. Y obviamente eso va a permitir que el paciente pueda manipular de forma imprudente y generarse infecciones alrededor. Esa es una imagen de una niña que tiene todo el plato ungueal colonizado. Es una uña con un cambio de color, con un engrosamiento, y obviamente lo mejor que se puede hacer acá es hacer un cultivo. Se identifica de forma directa el germen y a partir de ello podemos hacer el tratamiento. No se olviden que si no conocemos el germen que está colonizando la uña, a veces el tratamiento es un fracaso. Sí, tenemos más imágenes, por favor, a estudios centrales para que vayamos viendo. Aquí está una vista de diferente ángulo de la uña. No, es bien raro encontrar en niños una patología ungueal y más aún con la cronicidad que ustedes pueden ver en esa uña engrosada, con una cromoniquia, una paquioniquia importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que a veces encontramos niños con VIH positivo, ¿no? Inmunodeprimidos, en los que un tipo de hongo cualquiera puede colonizar cualquier parte del organismo. Y puede ser un signo indirecto para hacer el diagnóstico de estas otras infecciones sistémicas, ¿no es así? Sí, en la medicina interna uno tiene que ir conjugando todo lo que es básicamente patología asociada y poder llegar, ¿no? Uno no se imaginaría a veces que los niños pueden tener onicomicosis tan frecuentemente o a tan temprana edad, pero se encuentra y ahí hay que correlacionar la clínica, los antecedentes. Y ya les decía, aquí el punto principal es hacer un cultivo, identificar al germen
y empezarle, ¿no? Partirle un tratamiento. En los niños es un poquito más complicado porque hay que hacer kilogramo peso, el hígado es más insuficiente, es un poco insuficiente en relación a la del adulto, hay que cuidar, digamos, los efectos adversos de los antimicóticos, pero de todas maneras, ayudados por cremas, lacas o la vía oral, podemos llegar a un buen término. En esa imagen que estamos viendo es justamente el piecito de un niño, ¿no? Escasamente 12 meses, ¿no? Un añito, pero ustedes ven las uñas están completamente deformadas. Se había pensado en un síndrome distrófico ungueal porque tenía además en todas las uñas de los piecitos, pero haciendo un cultivo ahí estaba metido un chicofito. Lo que pasaba que la familia solía visitar frecuentemente balnearios, ¿no? Y ahí es donde a veces uno se contagia. El ver este tipo de alteraciones en las uñas nos sugiere directamente que se trata de una onicomicosis o de hongos en uñas, o puede ser otra enfermedad además. ¿Un melanoma se puede manifestar de ese modo? ¿Tumores, cánceres? A temprana edad difícilmente, ¿no? Pero ya en una persona de edad avanzada sí se puede producir tumores. Uno de los principales es el melanoma, por el cambio de color que se da en el plato ungueal. Hay una melanónica importante, pero además la cronicidad, ¿no? Y hay que ver los bordes siempre que tienen la particularidad de rebasar el plato ungueal. Sí, vamos a pedir que vayamos pasando a la siguiente diapositiva. Yo lo que quería ir preguntante para ir entrándonos en el tema del pie de atleta, porque este pie de atleta también tiene que tener algunas complicaciones con las que son las onicomicosis, ¿no es cierto? Sí, frecuentemente uno va a tener la particularidad de que los pies van a transpirar de alguna manera, en gran medida o en poca medida. Hay quienes tienen piel demasiado seca y por tanto la planta del pie y las regiones interdigitales suelen ser muy secas y son los que menos, digamos, pueden hacer pie de atletas o onicomicosis. Sin embargo, hay quienes transpiran demasiado, ya sea por el tipo de calzado que usan, la plantilla que usan, el poco aseo que tengan o la frecuencia con la que se ve ahora los jóvenes, ¿no? Usar mucha zapatilla. Viven de la zapatilla y ustedes saben que ahí se van a colonizar nomás gérmenes que van a generar sobreinfecciones. El hecho de que una persona transpire a nivel de los pies demasiado y además presente mal olor, nos sugiere ya de que puede haber alguna enfermedad a nivel de los piecitos. Sí, no se olviden que la piel es un espejo de lo que nos puede pasar, dicen, ¿no? Entonces, a través de la piel podemos ver muchas patologías e identificarlas y correlacionarlas y poder llegar a un término. Sin embargo, hay pacientes que sí tienen un mal olor, a ellos se llama bromhidrosis, a veces suelen tener una exagerada sudoración, lo que se llamará una hiperhidrosis, lo que va a condicionar en el paciente un cuadro que se conoce como ponfolix. El ponfolix es una patología donde se asocia el pie de atleta, una excesiva sudoración, un excesivo mal olor si vale del paciente, y la planta de los pies a veces de los pacientes suelen estar como demasiado maceradas y escarbadas. En realidad es un dolor de cabeza para el paciente y para el entorno en el que vive. ¿Qué es lo que, a ver, primero estamos recomendando el hecho de que los tenis que utilizan, eso es no recomendable que estén todos los días con tenis, ¿no es cierto? Pero, ¿qué le recomendaríamos a este paciente en lo que es la parte del tratamiento? Porque a veces hacen tratamientos caseros, y eso hay que decirle a la población, que el agua de chuño, que el afrechillo y algunas cosas que la población comienza a darle, o sea, sin consultar a un médico. ¿Qué es lo que nos puede recomendar usted, doctor? Primero que siempre visiten, ¿no?, un profesional. Ustedes saben que esto puede ser diagnosticado desde el médico general hasta el especialista. Sin embargo, el proceso, digamos, de recuperación es importante. Cuando uno tiene básicamente una onicomicosis, les decía, es importante hacer un cultivo antes de meterle un tratamiento. Segundo, cuando tenemos las lesiones interdigitales que están con lesiones maceradas, hay esta hipersudoración, el mal olor, lo que tenemos que hacer es primero generar si hay una sobreinfección, no se olviden que a veces la región interdigital por la sudoración puede sobreinfectarse, y lo primero que habrá que hacer es tratar con antibióticos. Sin embargo, es importante que el paciente tenga que hacer todo un cambio
de su rutina diaria, ¿no? De la costumbre, digamos. Tendrá que dejar de usar las zapatillas. Hay muchas veces que hay que meterse hasta con el calzado para poderlo recuperar. Es fácil para un profesional decir, bueno, bote los calzados y deséchelos. Sin embargo, el costo, la actitud o básicamente los medios que a veces el paciente no tiene, no se le puede decir. ¿Y cómo se puede recuperar ese calzado? A veces hay que hacer uso de un elemento que tenemos muy noble en nuestro medio, como es el bicarbonato. Hay que espolvorear los calzados, importantemente con el bicarbonato en polvo, y hay que dejarlos en una bolsa con aire, si vale el término, cerrados por unos 7 días. Toda forma, todo germen, si vale el término, va a morir en esos 7 días producto de la alcalinización que va a dar el bicarbonato, y obviamente se pueden recuperar esos calzados. Ahí se tendrá que hacer un cambio de zapatillas, es decir, de plantillas, porque no es lo mismo usar una plantilla de alfombra, una plantilla de nylon, una plantilla de suela, que van a tener diferente comportamiento con el tipo de pie que el paciente tenga. Entonces, si el paciente tiene un pie que suda demasiado, ponerle una plantilla de plástico va a hacer que eso exacerbe su sudoración. Entonces, lo que tendremos que ver es qué tipo de costumbre tiene el paciente y tratarla de manejar de manera más adecuada, si vale el término. Ahora, lamentablemente, cuando acuden los pacientes con el médico, con el dermatólogo, por problemas del pie, pues acuden cuando las lesiones son bastante serias, ¿no es cierto? Puede ser una micosis, pero eso lo van sobrellevando. El problema es cuando se sobreinfecta, como dices, o hasta incluso he visto en los espacios interdigitales sangrado, la piel se desprende y empiezan a sangrar, a tener lesiones los pacientes. Sí, ¿Cómo se previene? ¿Cómo se evita esto? Primero que la limpieza corporal es importante, ¿no? Yo siempre discrepo con algunos pacientes que agarran y exfolian su piel como si fuese un material al que hay que lijarle demasiado. Y entonces vamos generando, digamos, agresiones y retirando el manto ácido que tenemos en la piel, vamos dejando despelejada, si vale el término. Pero en todo caso, lo que vale la pena es tener un poquito de cuidado en el manejo. Segundo, cuando hay sobreinfecciones hay que ver siempre, identificar y tratar de hacer un tratamiento previo a la sobreinfección que se esté dando. Y tercero, hay que ya empezar a meterse en el tratamiento mismo del paciente. Entonces es un proceso que puede llevar un cierto tiempo, pero en beneficio del paciente. Bueno, es tan interesante el tema. Hoy día hemos aprendido, en un momento hemos aprendido que usted, si tiene algún tipo de hongos, mal olor en los pies, primero hacer tratamiento con su dermatólogo y luego bicarbonato a ese zapatito que usted usa, ponerlo en una bolsa con un poco de aire por 7 días para que pueda usar el zapato. Luego de la pausa estaremos con más preguntas al doctor Miguel Gutiérrez.